Podríamos hablar de muchas cosas. Venimos aquí fundamentalmente a hablar de, fundamental y únicamente de hablar de comunicación. Pero ya han salido en los debates anteriores, ya han salido algunas de las ideas que yo pensaba lanzaros de alguna manera. No vamos a tener mucho tiempo, como sabéis, así que me voy a quedar con alguna cosita, con algún apunte que espero que os sirva de alguna manera, al menos para la reflexión general, no sé si particular de cada uno, en vuestros trabajos de investigación y en vuestras tesis doctorales. ¿Cuáles son esas ideas de las que voy a partir? Ya digo, cuando me tenga que cortar, me corta. Pues las ideas son yo creo, los ejes fundamentales de la existencia y de la experiencia humana, es decir, el espacio y el tiempo. El tiempo, ya se ha comentado aquí, y es verdad, somos herederos todavía, a pesar de nuestra crisis profunda, somos herederos de una determinada concepción del tiempo, el tiempo moderno, el reloj mecánico que tanto cambió la vida cotidiana de las personas. El tiempo cíclico, el tiempo repetitivo de las sociedades tradicionales, ese tiempo que se fundamenta, cuya cultura se fundamenta en el pasado, en el respeto a la tradición. La tradición, una palabra como todas las grandes palabras, son palabras muy polisémicas, muy ambiguas. Por eso en nuestras investigaciones siempre es conveniente o necesario puntualizar bien en qué sentido estamos utilizando los conceptos, porque el lenguaje es así, de peligroso. Digo, el tiempo de la tradición, ese conjunto de saberes acumulados por un colectivo humano y que se transmiten de generación en generación, más o menos de forma estable, más o menos. Por tanto, en las sociedades tradicionales, que siguen estando con nosotros, se miraba hacia el pasado. En las sociedades modernas, que comienzan, bueno, pues en Occidente, sin caer en el etnocentrismo tan propio de nuestro pensamiento y de nuestra acción sobre el mundo, antes ha salido, pero no va a dar tiempo, no va a dar tiempo de que hablemos de ese tema aquí y ahora. Pero, por ejemplo, la idea de desarrollo, la famosa comunicación para el desarrollo, el famoso informe McBride del año 80 en la UNESCO, el propio concepto de desarrollo está absolutamente desfasado. El propio concepto de modernidad histórica occidental ha fracasado, según dicen esos grandes ideales de la modernidad, la libertad, la igualdad. Bueno, lo de la fraternidad nunca se llevó a cabo, pero libertad e igualdad estaban ahí, en la base, y siguen estando en la base de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y de nuestra acción social y cotidiana también. En la modernidad, el tiempo, en la concepción del tiempo es el futuro. La modernidad era un proyecto de sociedad. Por eso la modernidad es el momento de las utopías. También ha salido aquí la idea de utopía. Era el momento de las utopías, desde la propia utopía de Tomás Moro, pasando por la propia utopía de Marx, o pasando también por esa sociedad positiva de Comte que daría lugar definitivamente al cumplimiento de las profecías modernas. La modernidad es el tiempo del futuro. Se mira hacia el futuro, se olvida el pasado, por eso se decía que la modernidad es la ruptura de la tradición. ¿Cuál es nuestro presente? ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo entendemos el tiempo? ¿Cuál es la concepción del tiempo? Estamos en crisis, se ha dicho antes. Estamos en esa época que podemos llamar de muchas maneras, posmodernidad o lo que queramos, transmodernidad, sociedad postindustrial o lo que sea, da igual. Las etiquetas, al fin y al cabo, lo que nos sirven es para designar una conciencia, una toma de conciencia de que algo está pasando. El tiempo. Nosotros hemos, por desgracia, creo, mirado poco al pasado. Creo que tenemos que recuperar el pasado, porque será la única forma de entender algo
de lo que nos pasa. Y tampoco tenemos confianza en el futuro. Ya no creemos en las utopías. Lo que nos invade continuamente, y a vosotros que sois más jóvenes todavía aún más, yo tengo una hija de 20 años, así que pienso en ella, lo que nos invade es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, ni a nivel individual, ni a nivel social, ni a nivel global. Claro, ya hay que pensar globalmente. Por tanto, ni miramos al pasado, ni miramos demasiado al futuro. No tenemos mucha confianza, hemos desechado las utopías. ¿Qué hacemos? Pues vivir el presente. Miramos al presente. Es lo único que nos queda, es el único asidero, el único agarre que nos queda. Resulta curioso pensar que la historia de la comunicación humana, por cierto, tampoco vamos a poder entrar en ese debate terminológico, conceptual, objetual, epistemológico de la comunicación, dónde empieza y termina la comunicación, pero es un debate apasionante, lógicamente. En cualquier caso, la historia de la comunicación humana es la historia precisamente del intento por parte de los seres humanos, de los colectivos, sociedades humanas, de vencer esas barreras del espacio y del tiempo. Igual que la conciencia de la muerte con el Homo sapiens da origen a todas las religiones, porque necesitamos explicaciones sobre lo trascendente, sobre el qué pasará. Las grandes preguntas humanas, filosóficas de toda la vida, siguen estando ahí en gran medida: de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Digo que la historia de la comunicación humana es la historia de la lucha contra el espacio y el tiempo. De ahí la importancia pues de la propia aparición del lenguaje como capacidad comunicativa propia del ser humano. De ahí la importancia, por ejemplo, del alfabeto, de la escritura, de las primeras manifestaciones escritas. De ahí la importancia de la imprenta y posteriormente de la comunicación de masas. De ahí la importancia de las nuevas tecnologías a partir del siglo XX. En esa lucha constante por superar las barreras del espacio y el tiempo, lo que hemos querido es comunicar más lejos y durante más tiempo. Aquí lo importante es el más. La modernidad, en gran medida, que es nuestro contexto de nacimiento, digamos, es más. Y por desgracia, creo yo, seguimos en esa ideología del progreso, del desarrollo, que se basa en el más. Más, más, más. Esta mañana pensaba en el I más D más I. Investigación, más desarrollo, más innovación. Ahí creo que hay que subrayar el más y no lo otro. Y pensaba también, y algo se ha dicho también esta tarde, que posiblemente donde habría que invertir de verdad en investigación, más desarrollo, más innovación, es en el ámbito de las humanidades, del pensamiento, de las ciencias sociales en gran medida y de la comunicación, desde luego, y no en otros ámbitos, porque seguiremos cayendo en los mismos errores que nos han traído a esto que no tiene mucha salida, a este presente que no tiene mucha salida. Pero volviendo al hilo del tiempo y al hilo de esa historia breve de la comunicación humana, en la que hemos conseguido casi ya aquel viejo horizonte de comunicar en cualquier momento y en cualquier lugar, ya lo tenemos ahí, ya hemos cumplido esa utopía de la comunicación ubicua. La pregunta es, y Ramón Zallo nos ha dado muchas pistas, la pregunta es, ¿para qué nos sirve eso? ¿O para qué nos puede servir? Evidentemente. La cuestión está en si en realidad hay una sociedad de la comunicación o de la incomunicación, si hay una sociedad de la información o de la desinformación, si estamos en una sociedad del conocimiento o, sin embargo, creo yo, somos cada día más ignorantes. Este es un poco el planteamiento general, contextual. No sé qué podemos hacer. Ya digo, Ramón ha dado muchas pistas desde el punto de vista político y legislativo. No sé qué podemos hacer muy bien. Hagamos lo que hagamos, ya tenemos casi la seguridad de que el mundo no se puede cambiar.
Lo que no sé si podemos hacer otro, desde cero. No sé si otro mundo es posible. Y quizá las nuevas tecnologías puedan ser un instrumento para eso, que ya no se puede llamar desarrollo en el sentido tradicional, y digo tradicional hablando de moderno, sino que hay que cambiar el concepto de desarrollo. Hay que transformarlo radicalmente. En el programa que teníamos, en mi charla se titulaba Comunicación, Conocimiento y Complejidad. Me podría alargar, evidentemente, mucho sobre cada uno de esos conceptos que, bueno, dan para una vida, pero me parece que me voy a callar ya. Y solamente una última idea. Recuperando una idea de Teilhard de Chardin, en su momento, la idea de noosfera, que luego ha recuperado también un pensador muy afín a mis intereses, un pensador francés, Edgar Morin. Él plantea una noología, es decir, una disciplina, una ciencia, tampoco vamos a poder entrar en el concepto de ciencia, pero me gustaría mucho, una ciencia que estudie las ideas, es decir, que nos demos cuenta de una vez por todas, aunque eso se sabe desde siempre, que nos demos cuenta que las ideas, que son productos de nuestra propia mente, de nuestros cerebros, de nuestros espíritus, cuando salen de ellos y se extienden, se transmiten, se comparten a través de la comunicación, precisamente, las ideas adquieren vida propia. Tienen su propia existencia, se autonomizan de su propio productor. Tanto es así, las ideas nacen, se desarrollan y mueren también, como las cucarachas en el anuncio. Tanto es así, digo, que se convierten también en sistemas de ideas. Las ideologías, las doctrinas, las religiones son sistemas de ideas, productos de los seres humanos. Pero lo que no nos hemos dado cuenta demasiado bien, al menos ahora ya más, lo que no nos hemos dado cuenta es que esas ideas provocan, casi siempre, un típico fenómeno comunicativo de la teoría de la cibernética, de la teoría de la información, un feedback, una vuelta atrás, rebotan, las lanzamos y nos rebotan, y a veces nos pegan fuerte en el rebote, y llegan incluso a controlarnos, a esclavizarnos. Creemos liberarnos a través de las ideas, pero a veces no nos damos cuenta de que acaban por esclavizarnos. La única manera de salir de ese círculo vicioso del feedback, en este caso, si es vicioso, es un feedback positivo, si no sería un feedback negativo, la única manera es a través de otra idea. Lo que quiero decir con todo esto es que nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra disciplina, nuestra reflexión, nuestras tesis, en el sentido de afirmaciones, no pueden olvidar la autorreflexión al sujeto que escribe y el contexto en el que se escribe, porque si no, no estaremos entendiendo casi nada. Hay que investigar cuestiones particulares, obviamente, pero sin perder nunca de vista, como se ha dicho también esta tarde, sin perder nunca de vista dónde se inserta eso, porque si no, pues nos convertiremos en especialistas en una materia muy concreta, y eso está muy bien y es necesario, pero eso nos convierte a la vez de especialistas en una materia en ignorantes de todo lo demás. El refrán ese de el árbol no te deja ver el bosque es muy aplicable en este caso. Seremos especialistas en el árbol, pero seremos unos ignorantes y no le encontraremos ningún sentido a ese objeto que tenemos tan cerca, y sabemos tanto de él, que no sabemos en realidad qué sentido tiene en el entorno en el que se produce. Y esto tiene mucho que ver también con la historia de la ciencia y con las disciplinas científicas. Nosotros estamos aquí en un doctorado de comunicación, en carreras de comunicación, pero tenemos que darnos cuenta, creo que esto es importante, que esto no ha existido siempre. Las carreras, el objeto comunicación, algo se ha dicho también antes, el objeto teórico comunicación no ha existido siempre. Y la institucionalización epistemológica por un lado, aunque nunca se ha cerrado, y académica por el otro, son recientes.
la de Sevilla en el año 69, o hace un siglo prácticamente se da la primera conferencia sobre periodismo en la Universidad de Columbia, por cierto, pagada por Pulitzer. Por tanto, nosotros formamos parte de una institucionalización de la comunicación. No estamos fuera de ese contexto. Es cierto, y esta es otra crítica subjetiva, es cierto que se produce esa institucionalización de la comunicación, se produce en un momento y no en otro, y no es casual. Se produce precisamente en el momento en que los medios, los modernos medios de comunicación, que ya son tradicionales, porque están en crisis, se desarrollan y despiertan intereses, expectativas políticas, comerciales, propagandísticas, etc. No es, por tanto, azaroso que se produzca la aparición de los estudios de comunicación a la vez que la institucionalización académica de la comunicación en ese momento, y no antes y no después. Formamos parte, por tanto, de una historia que hay que reconocer y que quizá haya que reconstruir, porque otro de los errores, iba a decir, en mi modesto entender, es que los estudios de comunicación, precisamente por esa razón histórica, se han centrado siempre, o casi siempre, y en nuestras facultades se nota, precisamente en los medios de comunicación. Y aquí vuelvo y termino ya al contexto del informe McBride. Uno de los protagonistas colaterales del informe McBride, aparte de Amadou Mbou Bakhtar, que dio una conferencia en Sevilla, y aparte de la propia comisión de ese informe, colateral digo porque también estuvo en la UNESCO en esa época, fue un teórico venezolano que seguro conocéis la mayoría, llamado Antonio Pasquali. Cuando McLuhan publica su famoso libro Understanding Media, Comprender los medios, en el año 70 y tantos, creo que fue, Antonio Pasquali, venezolano, McLuhan canadiense, Pasquali venezolano, le contesta con otro libro titulado Comprender la comunicación. Frente a comprender los medios, comprender la comunicación. Lo que viene a decir Pasquali es: hombre, ya está bien, los medios son muy importantes, han cambiado muchas cosas y hay que estudiarlos, pero vámonos a la raíz, vámonos al principio, vamos a pensar primero qué es la comunicación y cómo se debe desarrollar la comunicación. Y Pasquali lo único que hace es decir, por ejemplo, lo que llamamos medios de comunicación no son medios de comunicación, son medios de información, medios de difusión o como se les quiera llamar, pero desde luego de comunicación no son, porque la comunicación viene del latín. Compartir, poner en común, dialogar. Por tanto, ahí no hay nada de diálogo. Y con esto termino. Creo que tenemos que volver a recuperar la raíz etimológica y profunda de la palabra comunicación, independientemente de que haya que estudiar los medios, las nuevas tecnologías y las posibilidades y la utopía tecnológica correspondiente. Pero hay que recuperar el sentido profundo de lo que es y debe ser siempre y en primera instancia comunicar, que es compartir, poner en común y dialogar. Nada. Muchas gracias, Ángel. La verdad es que entre todo lo que se ha dicho a lo largo de la tarde y sobre todo concretamente el colofón que has puesto a tu intervención, me habéis facilitado mucho. Primero, en pro de la síntesis, que también la voy a intentar llevarla a cabo, y segundo, en pro de la continuidad en este caso, ¿no? Tú terminabas con la etimología de comunicación y es ahí donde yo comienzo mi intervención, porque, y bueno, también siguiendo al hilo un poco de que el objeto de estudio continuo de la comunicación han sido los medios en un sentido y la publicidad comercial en el otro, publicidad comercial que ya está en plena decadencia. Por tanto, yo me centro, partimos de la base de esa etimología del adjetivo común que deviene en comunicación y deviene también en comunidad, que es justamente no tan nuevo, pero nuevo todavía porque por el momento ha sido bastante poco observado por las disciplinas de la comunicación. Está siendo más analizado a partir de iniciativas empresariales, institucionales, etcétera, etcétera.
se trata de, bueno, como dice el título, los imaginarios identitarios, partiendo de la base que ahora estamos intentando a ver si encontramos alguna forma de medir esa relación intrínseca que existe entre la imagen y la identidad. Y nada más y nada menos pretendemos utilizar el principio de la incertidumbre, que también se ha comentado aquí esta tarde en algunas ocasiones. Yo voy a intentar resumirlo porque sí que me gustaría oíros a vosotros también un poco, que como ya he dicho antes, sois protagonistas y me gustaría que eso se hiciera realidad. La imagen, evidentemente, la imagen en este caso de países, pero en cualquier otro caso, la imagen cada vez tenemos más claro que cada vez se torna socialmente como algo mucho más importante y que evidentemente es susceptible de influir en la identidad, ya sea para bien, ya sea para mal. Normalmente los estudios de imagen hasta ahora se están haciendo de imagen, como bien digo, pero no de identidad. Entonces parece absolutamente necesario analizar la identidad para poder valorar la imagen y sobre todo para poder valorar la imagen en un medio que es imagen per se, ¿no?, que sería la imagen de la imagen. Si ahora mismo pensamos en la revolución industrial, pues rápidamente cualquiera de vosotros y también muchas personas de la calle podría decir, pues causó tal, causó cual, el éxodo del campo a la ciudad entendida como el núcleo per se de la civilización, las civitas, donde en el ágora se favorecían a través de la interacción dialógica y comunicativa, se favorecía compartir ideas y tal, y la verdad es que todavía yo siempre he sido, bueno, siempre, desde hace un tiempo he sido muy reacia a seguir llamándole nuevas tecnologías a las nuevas tecnologías, pero pensando un poco en todo esto, entiendo que sí que siguen siendo nuevas en tanto en cuanto aún no somos capaces de saber qué es lo que supone. Sobre todo en el ámbito que trato de exponer. Si la imagen de un país es un resumen muy resumido, estereotipado incluso, y aquí estamos en Andalucía, que os voy a contar, de supuestamente la identidad, que en algunos casos sí es así, pero no en todos, entonces la imagen de la imagen en un medio como Internet, que para no extendernos demasiado en su explicación, que ya se ha hecho mucho mejor que yo la podría hacer a lo largo de la tarde, pues tomemos Internet como ese inmenso continente que todo lo contiene. También a lo largo de la tarde se ha reflexionado acerca de qué contenidos hay, cuál es el criterio, estamos o no estamos formados, o la población en general está o no está formada para valorar qué contenidos consulta. A última hora sí que existen listados y ranking y tal de la mayor parte de los contenidos que consulta la mayor parte de la sociedad. Por tanto, el punto de partida sería, bueno, pues un poco el tema de Twitter, ¿no? Decir mucho en muy poco. Si decimos mucho de muy poco, de lo mucho, ¿qué es lo que puede pasar con la imagen de un país? Concretamente, por no extrapolarlo a cualquier otro objeto de estudio, con la imagen de España. Como bien apuntaba el doctor Acosta, cuando nos acostumbramos, cuando cualquier cosa forma una parte intrínseca de nuestra rutina, termina por convertirse en algo habitual en el sentido de que ni está bien ni está mal, es un lugar común, es un tópico, y la sociedad observa los tópicos como verdades incuestionables. De ahí que, por ejemplo, cuando nos dicen que los andaluces somos unos flojos, o cuando se dice, pues nosotros casi siempre decimos que, hombre, claro, es que el calor que hace aquí, que por cierto aquí hace un calor horroroso, y estamos aquí, y estamos, ¿no? Y rápidamente intentamos justificarlo. Al justificarlo estamos haciéndolo real, estamos dándole un peso de realidad.
¿Qué pasa con eso cuando eso se lleva a la red? ¿Y qué pasa cuando previamente ya lo hemos asumido y lo asume en la red todo el mundo? Si la imagen de España tiene un alcance mundial, evidentemente, ¿no? España era ese imperio donde no se ponía nunca el sol para pasar a ser el imperio con pies de barro. Ciertamente España tuvo mucho que ver, pero no sola, tuvo bastante ayuda para fabricar esos pies de barro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo he hecho un pequeño, que es lo que quiero exponeros, y el poquito tiempo que queda preferiría que vosotros opinarais un poquito? ¿Qué pasa cuando miramos, por ejemplo, bueno, pues la imagen en Internet, ¿no? Le damos Google Imagen, ¿no? Y entonces abrimos imagen de Estados Unidos. Lo primero en todos los casos son banderas y mapas. Bien, banderas y mapas. Imagen de Alemania, ¿no? Tanto Estados Unidos como Alemania tienen dentro de su identidad cosas que han sido bastante cuestionadas, bastante criticadas y muy extendidas en todo Occidente. No obstante, su imagen es muy buena. España también tiene, pues, sus críticas con más o menos fundamento, vale. Bueno, en los dos casos encontramos banderas y mapas, en los tres casos. En ningún caso, bueno, sí, en un caso en Estados Unidos aparece una bandera con una pistola encima, pero no en el resto de los casos. En el caso de España aparecen las banderas de la forma más variopinta. No nos puede extrañar a ninguno. Os animo además a que lo busquéis y lo comprobéis, ¿no? Con muñequitos encima, con cositas, tal y cual, ¿no? Eso, por ejemplo, en Francia no pasa, y en Estados Unidos sí pasa, porque una pistola sí tenía, pero no en tan elevado porcentaje. Son cuestiones meramente políticas. Son cuestiones meramente políticas que desde el punto de vista del estudio no deberíamos tener en cuenta. No obstante, como también apuntaba el doctor Acosta, no obstante, estamos en un medio institucional que tiene también sus rutinas, que tiene también sus modos de hacer las cosas, sus pautas, sus argots, sus modelos, etcétera, ¿no? Entonces, podemos comprobar, en el mismo sentido que la bandera, que es un mero ejemplo, podemos comprobar también como en determinado tiempo, que todavía tiene alguna reminiscencia, el término España estaba casi vetado. Se decía este país. Este país, dentro de nuestro entorno, puede ser sinónimo de España, pero este país es un término genérico, no concreto. También podemos observar cómo, por ejemplo, el inglés salpica continuamente, sobre todo la disciplina de la comunicación, o sea, continuamente. Y si uno, en vez de decir personal branding, dice marca personal, pues casi uno que una cateta, porque es que no sabe que personal branding se llama personal branding, cuando realmente se llama marca personal. Entonces yo lo que plantearía, porque bueno, esta agenda de investigación, como podéis intuir así grosso modo, es muy amplia, está bastante poco indagada, aunque sí que hay algunas cositas ya paulatinamente, pero empieza a desarrollarse en la década de los 90 y nos falta mucho camino por andar. Y sobre todo tiene una vertiente, además de la vertiente analítica, que es apasionante, os lo puedo asegurar, por lo menos a mí me apasiona, no sé si al resto, pero tiene también una vertiente muy importante de revertir los resultados en la sociedad. Y yo creo que, sobre todo en un momento como en el que estamos, sería sumamente interesante que entre todos, si no investigando concretamente en ese tema, sí cuando menos reflexionando sobre ese tema y dándonos cuenta de que el idioma de Cervantes, que estamos aquí en su... bueno, estamos con Machado, que ya iba yo a meter la pata. Pero bueno, estoy segura de que Machado también defendería el idioma de Cervantes.
Ojo, que no estoy diciendo que no vayamos a aprender idiomas, que no aprendáis idiomas, no, por favor, no, pero que no situemos el resto de los idiomas delante del nuestro. Y sobre todo animaros a que reflexionéis sobre cómo se nombra, qué sentido tiene lo que nombra, no ya necesariamente el significado en esa relación triádica que pudiese proponer Peirce, sino esa relación entre referente, significado y significante y sentido, porque todas estas cosas tienen un sentido que, aunque a nosotros nos pase desapercibido que nos ha sido repetido y repetido y repetido, con la misma técnica que cuando vamos a comprar un frigorífico, si la marca es conocida, nos ofrece confianza, y si no es conocida, pues decimos, no, este es de marca La Gaviota, este no lo compro yo. Entonces, toda esa reiteración hace que veamos, que oigamos y que no reflexionemos sobre lo que vemos, que os aseguro que lo vemos todos los días. Y no solamente lo vemos en comentarios jocosos, en chistes, también lo leemos en libros de historia y en otro tipo de contenidos científicos. Por tanto, os animo a que reflexionéis y, por supuesto, a que participéis, aunque sea un poquito. Muchas gracias.